Os quiero dar la bienvenida a un nuevo webinar y quiero saludar especialmente, como siempre hago, a todos los que nos estáis viendo desde otros países, desde Canadá, desde México, desde Brasil, desde Asia, desde Reino Unido, Colombia, Francia y todos los países a lo largo del mundo que estáis conectados ahora mismo, que os habéis inscrito y que estáis viéndonos a través de la plataforma online. Antes de presentar la sesión, a mí me gustaría comentar brevemente un tema, y es que EAE y la revista Harvard Deusto ha creado una comunidad online de management para directivos que se llama Retos Directivos y es muy recomendable. Podéis visitarla apuntando en Google en la página web retos-directivos.eae.es. Ahí encontraréis los mejores artículos de la revista de Harvard, comentados, analizados por profesores de esta casa, de esta escuela, y por los mejores expertos invitados. Realmente creo que es una oportunidad tener acceso a esta plataforma y os animo encarecidamente a que lo visitéis, seguramente va a cumplir vuestras expectativas. Ahora sí, entramos en materia y quiero presentaros, hoy vamos a hablar, como decía, vamos a empezar un nuevo ciclo de desarrollo de talento, que sabéis que organiza Carreras Profesionales y la Asociación de Antiguos Alumnos y la Asociación de Alumnos de Business School. Como sabéis, en cada sesión intentamos ofreceros aquellas herramientas que consideramos que os pueden ser más útiles para generar y mejorar y desarrollar vuestra empleabilidad. Y en sesiones anteriores pues hemos visto cómo hacer un currículum efectivo, cómo superar entrevistas de trabajo, desarrollar marca personal, negociar el salario, buscar empleo por Internet. En esta ocasión vamos a hablar de cómo afrontar los cambios dentro de una compañía, cómo afrontar cambios de la carrera profesional dentro de la compañía. Y para ello tenemos a un buen amigo y conocido de esta casa, a Rafael Vera, es el CEO de Lookup Spain. Buenas tardes, Rafael, gracias por venir. Gracias a vosotros, José. Que bueno, pues nos va a hablar de cosas como cómo vamos a afrontar esta serie de cambios, qué aspectos debemos tener en cuenta, qué errores debemos no cometer para afrontar esta situación de cambio profesional. Bueno, antes de nada recordaros que podéis participar a través de de Twitter y de los medios online, a través del hashtag almohadilla, webinar, OBS, o a través del correo electrónico comunicación @onlinebsschool.com. Y bueno, y sin más te cedo la palabra, Rafa, son todos tuyos. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, a distancia, aquí presentes. Agradecer a EAE y a OBS la participación en estas jornadas, la verdad, tremendamente útiles para los tiempos que corren. Y bueno, pues yo os voy a dar un poco mi perspectiva desde el rol que ocupo en mi compañía y desde lo que nos toca hacer pues para ayudar a todas aquellas personas que realmente quieren cambiar de puesto de trabajo, ¿no? Nuestra compañía es una compañía, su lema ya, su tag es Do Your Best Change, es decir, habla de cambio, habla del mejor cambio, y entendemos que esta es, en nuestro entorno actual, la situación natural de las personas, ¿no? Moverse en constante cambio del entorno y, por tanto, adaptarnos constantemente a esas nuevas situaciones que los países están creando, ¿no? Bueno, comentaros que, bueno, todos los que queráis saber más de nuestra compañía, pues está en la red, o sea que la podéis encontrar fácilmente. Al fin y al cabo nosotros nos dedicamos eso, a transición de carreras y de personas, ¿no? Ayudar a personas y ayudar a empresas a cambiar, a hacer cambios que sean más motivantes, más retadores, que se adapten a las circunstancias actuales, ¿no? Yo, antes de nada, me gustaría pues proponeros un pequeño ejercicio a los que estáis por ahí con algún papel y lápiz, y es que si pintarais estas 9 bolitas en un papel, intentáis, sin levantar el lápiz del papel, unirlas sin pasar dos veces por el mismo sitio, con 4 líneas exclusivamente, a ver qué resultados tendríais, ¿no? Cuando ponemos este ejercicio, pues muchas veces es complicado unir las bolitas. Básicamente es complicado porque muchas veces el ser humano no es capaz de romper, ¿vale?, con una serie de normas o reglas que la propia cabeza
se monta sin que nadie se las diga. Y ese es el caso de estas 9 bolitas, ¿no? El cuadradito que la rodea muchas veces nos impide salirnos del recuadro y por lo tanto no conseguiremos nunca el resultado que queremos obtener. Si lo decimos si solamente puede ser en una, pues obviamente solamente hay una manera, y aunque no se ve por temas informáticos, pues sería colocar las 9 bolitas en una esfera y así de esa manera una sola línea la rodearía. Bueno, pues esto al fin y al cabo da la razón a un gran pensador, ¿vale?, que es Karl Marx, donde decía que al fin y al cabo en algo tenía razón, ¿no?, que los trabajadores controlan los medios de producción, 1,3 kilos que es lo que pesa nuestro cerebro, es lo que controla el medio de producción, pero sobre todo el medio de producción de cada uno de nosotros, de cada ser humano, ¿no? Cada unidad productiva somos una persona y a nivel mundial esto cada vez cobra más sentido. Si yo os preguntara qué vende BMW, muchos de vosotros pues contestaríais con cierta razón que coches. Pero si vemos las cifras de negocio de BMW frente a las cifras de negocio en Europa de otras marcas de primer nivel, vemos que BMW pues se ha posicionado como marca premium, ha vendido un 20% más, un 30% más o incluso un 40% más en ciertos países que otras marcas, y todo ello ha sido porque ha dejado el concepto de vender coches. BMW no vende coches, BMW ha transitado hacia un concepto muchísimo más amplio, y es que si nosotros viéramos de los últimos anuncios de BMW con el "te gusta conducir", nos damos cuenta de que BMW realmente lo que está vendiendo es la pasión, el placer, y eso es un intangible, eso no está en el coche, eso no está en los caballos que tiene el coche, en los asientos de cuero o en los extras, está en la capacidad que ha tenido la compañía de crear una sensación o un placer a sus futuros clientes, ¿no? Clientes que no sé si van a conducir un coche, una moto o un avión. El producto que hay debajo me es indiferente. Yo lo que sé es que estoy vendiendo una sensación. Y cuando vendes esa sensación, estás en otra liga. Y ahí no estás compitiendo en la misma posición que otras marcas de lujo. Obviamente todos compramos de vez en cuando la lotería o el cupón de la 11 aquí en España, ¿vale?, porque queremos ser millonarios. Todos sabemos que no nos va a tocar, pero realmente lo que compramos es la ilusión, y lo que tú tienes en el bolsillo es esa cosa que es un concepto etéreo, pero que te hace feliz, y es la ilusión. Si comparamos a BMW con Starbucks, tenemos algo en común. Starbucks, cuando llega a España, cuando se desarrolla en Estados Unidos, todo el mundo piensa, ¿quién va a pagar el doble de lo que vale un café por tomarlo en Starbucks? Porque efectivamente, Starbucks vuelve a lo mismo, un modelo de negocio donde no vende cafés. Starbucks te vende un momento con tu periódico, con tu wifi, un momento cercano a tu oficina, un momento para ti solo, esos 10 minutos que tienes para ti solo. Y eso lo pagas al doble, porque es tu momento y compras ese momento de forma completa. Starbucks se ha reinventado. ¿Quiere decir que IKEA no se ha reinventado? ¿Vale? ¿Por qué tenemos que tener una mesa de comedor desde que nos arrejuntamos hasta que nos morimos? ¿Por qué no puede cambiar ese concepto? ¿Vale? IKEA rompe con las verdades inmutables del sector, de un sector absolutamente maduro como es el sector del mueble, y a nivel mundial puede llegar a vender diseño de forma barata. Es innovador, es transgresor en un sector tan maduro como el mueble. Pero nos pasa lo mismo con Zara, al fin y al cabo, líder mundial, salía en prensa el otro día, incrementando las ventas en plena crisis, vendiendo a nivel mundial, recambiando el modelo de negocio constantemente, innovando constantemente para proporcionar diseño a buen precio y de buena calidad. Y en sectores muchísimo más maduros todavía, como puede ser, por ejemplo, el juguetero. Y ahí nace en España una empresa que se llama Imaginarium, una juguetería pensada para los padres, cuando nadie se atrevía a producir y por supuesto a vender juguetes que no fueran traídos de China hace pocos años, ¿no?
Ante todo esto decimos, cualquier tipo de negocio se puede reinventar, cualquier tipo de negocio puede cambiar. Todos habíamos visto en el circo, alguna vez cuando éramos pequeños, los payasos, los elefantes, ¿vale? Era un clásico, se había convertido en un modelo de negocio rancio, en un espectáculo rancio, triste. No gustaba ya ir al circo, y sin embargo sale el Cirque du Soleil, ¿no? Otro concepto por el que la gente listas de espera y es capaz de pagar cientos de euros por una entrada. Una reinvención absoluta de un modelo de negocio a priori anticuado. Dell cambió su modelo de negocio basándose vendiendo ordenadores solamente a través de la red, cuando nadie creía que se podía vender un ordenador sin tocarlo, sin palparlo. Y así sucesivamente, Disney es capaz de producir 5 productos cada minuto a base de creatividad e innovación, desde un lápiz, una toalla, una película, un libro, un cuento. Y si vemos todo esto, si vemos todas estas empresas, al fin y al cabo nos damos cuenta de que todas ellas, con más o con menos años, se han reinventado. Todas ellas se han reinventado bajo una premisa única, que se han planteado las verdades inmutables de su sector. Se han planteado el por qué se hacen las cosas de forma diferente. Se han planteado el por qué tenemos que hacer las cosas como se venían haciendo y han arriesgado hacia el cambio. Y este cambio es el que les ha producido esos resultados. Por lo tanto, bien puedes innovar en producto, bien puedes innovar en proceso, bien puedes innovar en sensaciones. Innoves en lo que innoves, todas las compañías se plantean, es imposible, como dicen muchos, y estoy pensando en mi propia compañía, ¿vale? Incrementar la cuenta de resultados de forma radical, sin cambiar radicalmente los procesos, los sistemas, las sensaciones y lo que generamos en nuestros clientes. O cambiamos internamente o es difícilmente tener resultados extraordinarios, ¿no? Bueno, pues he empezado esta charleta con esta analogía entre las empresas y las personas, porque al fin y al cabo es prácticamente igual. Es decir, a la hora de proponerte un cambio de puesto de trabajo, lo primero que tenemos que tener claro es cómo nos vamos a definir y qué vamos a cambiar de nosotros mismos, porque muchas veces le pedimos al mercado de trabajo que el mercado de trabajo se adapte, que el puesto de trabajo se adapte a mí, pero nunca me planteo en qué voy a hacer yo para cambiar, cómo me voy a posicionar, qué voy a vender de mí mismo. ¿Voy a vender mi pasado? Si vendo mi pasado tendré un resultado similar al que he tenido en el pasado y por lo tanto no puedo esperar nada extraordinario. Si yo me posiciono como marca, me posiciono igual que cualquier uno de estos productos, entonces venderé algo distinto, entonces pasaré a vender intangibles, entonces seré diferente al resto de personas con las que compito. Pero si obviamente, como habréis visto en otros módulos anteriores, hago un currículum clásico, una carrera profesional clásica, un modelo funcional clásico, tendré resultados clásicos y no tendré resultados extraordinarios. Y ahí está el primer error, yo creo, que del ser humano cuando quiere cambiar. El problema es que quiere que el entorno cambie por él, pero muy pocas veces se plantea qué voy a hacer yo para cambiar y posicionarme en el nuevo entorno. Y esa es mi primera gran recomendación, ¿no? A la hora de cambiar, tenemos que gestionar muy bien ese cambio profesional y sobre todo lo tenemos que planificar. Tenemos que ser absolutamente como un producto de marketing. Me reformularé como producto o me mantendré como producto y a partir de ahí me haré deseable en el mercado laboral para que la gente me compre. Pero primero me tendré que definir como producto. Y el mercado laboral, igual que vosotros como consumidores, no compráis productos indiferenciados, no compráis productos no posicionados, no compráis una colonia que huela a 7 cosas, queréis una colonia que huela a una. ¿Vale? No queréis una marca de zapatillas cualquiera, queréis vuestra marca de zapatillas. Pues exactamente igual que vosotros le requerís al producto una serie de atributos y una serie de sensaciones y una serie de cosas, pues el mercado laboral requiere exactamente lo mismo de las personas. Y eso depende de cada uno de nosotros, de cómo cada uno de nosotros nos posicionemos en ese mercado laboral. Y dices, bueno, ¿y cómo nos posicionamos? Aquí hay distintos tipos de cambio. Hay tipos de cambios donde tú transitas de una empresa a otra, de una compañía a otra, o hay cambios donde transitas de un momento laboral donde no tienes actividad a una empresa o a una compañía determinada. Al fin y al cabo,
cualquier cambio, bien sea de un lado o de otro, el ser humano lo pasa a través de un ciclo. Este ciclo nosotros lo llamamos el ciclo de gestión del cambio, al fin y al cabo. Los diferentes estados anímicos por los que pasa la persona a la hora de realizar un cambio. Cuando tú eres desvinculado de un puesto de trabajo, cuando no tienes trabajo, bueno, al principio pues tu mente genera una especie de shock, de negación, es decir, genera una especie de rechazo. Esto no me puede estar pasando a mí, no es verdad, y después te enfadas, ¿vale? Al final llega un poco el resentimiento. Si te han despedido hacia tu empleador, generas un rechazo que puede ser lógico, que puede ser natural, pero que no es inteligente extrapolarlo al exterior, ¿no? Hasta que llega la etapa del miedo, esa etapa donde ya nos damos cuenta de que eso es real, de que no hay marcha atrás, de efectivamente ya no estamos adscritos a una organización, que ya no tenemos un trabajo y tengo un vértigo tremendo. Miro hacia abajo, no veo el fin, veo caos y me entran todas mis inquietudes. Si os fijáis, tenía un abuelo que era cirujano y escribió un libro que se llamaba Los ciclos del cirujano ante la muerte, o las fases del cirujano ante la muerte, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando tenemos una situación mucho más grave, que es una pérdida de trabajo, sino que es el diagnóstico de una enfermedad muy grave, muchas veces irreversible, más o menos el ser humano tiene el mismo ciclo de sensaciones, ¿vale? Y tiene una negación, le dice al médico que es imposible que él tenga ese cáncer, luego llega el enfado, luego llega el resentimiento y luego llega esa etapa, un punto de inflexión claro, que es ese miedo, el miedo tremendo. Desgraciadamente en las enfermedades, bueno, pues la evolución es distinta que en los puestos de trabajo, o gracias a Dios es totalmente distinta, ¿no? En los puestos de trabajo siempre hay final feliz, ¿vale? ¿Por qué? Porque después del miedo pues llegará esa frustración, llegará esa confusión, no sé qué hacer, por dónde tiro, hacia dónde tiro, y me empiezo a estresar, ¿vale? Y ese es el momento de estrés en el que siento que no soy capaz de hacer nada, ¿vale? Esta fase, que la pasamos todos, la digamos o no la digamos, la exterioricemos o no la exterioricemos, pero es una realidad, ¿vale? Tiene que pasar cuanto antes. ¿Y cómo tiene que pasar? Con una autoconfianza en nosotros mismos, con una capacidad brutal en nosotros mismos, en creer que nosotros, cada ser humano, es capaz de hacer lo que quiera hacer. Y esto es una realidad, y ocurre. El ser humano, el hombre, es el animal que más ha evolucionado justamente porque tiene esa capacidad. Por lo tanto, cualquier hombre o mujer, obviamente refiriéndome a ambas personas, ¿vale?, tienen esa capacidad de autosuperación. ¿Cómo te autosuperas? Primero te saldrá el concepto de creatividad. Ahí las personas salen al mercado de trabajo, salen a buscar el cambio pensando en que pueden hacer cualquier cosa. Yo salgo y soy súper creativo porque yo hago cualquier cosa. Bueno, esto el mercado laboral no lo compra, pero claro, como no lo compra, pero tú al principio no te das cuenta, pues entonces llega el escepticismo. Es decir, no, pues ya no puedo otra vez, nadie me quiere. No, hasta que aceptas que tú tienes que definirte como producto. Y hasta aquí hemos llegado con este ciclo demasiado largo porque no hemos cumplido la primera premisa básica que estaba contando al principio, que era básicamente que no te has definido como producto, que estás saliendo como un producto indiferenciado, estás siendo un coche, pero el mercado quiere o un coche de lujo, o un coche de lujo con sensaciones, o algo diferente. Volvo rompió récord de ventas porque fue el primer vehículo o la primera marca de automóviles que consiguió que la gente pensara en seguridad cuando decías la palabra Volvo. ¿Qué dicen de ti cuando tú conoces a un posible empleador o a una persona que te puede ayudar a buscar empleo? ¿Tienen algún atributo? ¿O eres el chico de recursos humanos, el chico de finanzas, el chico de marketing? Porque si es así, obviamente no estás diferenciado en el mercado. A partir de ahí generamos ese producto, lo tenemos claro, empezamos a saber ya modular nuestro mensaje, muchas veces porque nos hemos estrellado en distintos procesos de selección, y entonces como el ser humano aprende, pues digo, uy, este no me ha seleccionado por este por esto, este por esto, llega el momento en que ya sé cómo hacerlo, pero me generó la impaciencia.
La impaciencia de estar mirando el teléfono, de me llamarán, de me harán esta oferta, ¿vale? La esperanza de espero que me llamen, no voy a hacer nada que no sea esperar, ¿vale? Gran error también, hay que moverse en todas las direcciones y siempre hasta el final y a la vez, ¿vale? Hasta que llega a la ansiedad, el entusiasmo y finalmente ese nuevo comienzo de ese cambio laboral. Este ciclo, que estés trabajando o no estés en situación de trabajo actualmente, ocurre en todos los seres humanos, se puede pasar, y se puede pasar muy rápidamente si lo conocemos. Y me gusta compartirlo con todo el mundo que está en procesos de cambio, porque yo creo que si lo entiendes, lo asumes y te lo preparas, pues ese cambio será mucho más rápido y esa curva que baja y que luego pues sube, pues será veloz. Dicho esto, ¿en qué momento nos encontramos nosotros? Pues yo os invito a reflexionar a cada uno de vosotros, a pensar, aquellos que queréis hacer un cambio determinado, pues dónde estáis, ¿no? Dónde estáis y que sepáis cuál es el futuro y lo que os queda por pasar. Porque obviamente si estáis al principio, bueno, pues os queda más camino. Pero el camino también es bonito recorrerlo, ¿no? Ahora, eso sí, hay una fase pues que hay que recorrer de forma rápida, porque también el mercado laboral pues es muy rápido y no se pueden perder ni una sola oportunidad. Dicho esto, al fin y al cabo, todos somos al principio inconscientemente incompetentes. Nadie sabe que no sabe buscar trabajo hasta que llegas a un momento determinado. Tú estás en un entorno laboral estable, nunca te has planteado cambiar, no haces una excesiva network porque crees que no lo necesitas, ¿vale? Pero realmente no sabes que no sabes buscar trabajo, ¿no? Muchas veces decimos que la ignorancia te hace feliz, porque obviamente si no sabes, pues eres feliz. En ese proceso de aprendizaje eres inconscientemente incompetente. Si yo a mi hija pequeña la meto en el coche y le digo que su padre, o el que le han dicho que su padre, le lleva y le trae, ella no sabe que no sabe conducir, no tiene ni idea, pero va feliz, es tremendamente feliz. Sin embargo, si a mi hijo Rafa le metes en el coche, que ya es un poquito más mayor, ¿vale?, posiblemente te diga: oye papá, yo de mayor quiero conducir. Él es conscientemente incompetente, él ya sabe que no sabe conducir. Y eso ya le empieza a generar, cuando es pequeño no, pero cuando te vas acercando a los 18 años, te empieza a generar cierto pánico, cierto miedo. Es algo que tengo que aprender. Tengo que salir de mi área de confort para aprender a conducir. Y a los 18 años, si se le puede pagar el carné, ¿vale?, llegará a ser conscientemente competente. Y si le preguntas: oye, ¿qué tal hoy?, te dirá: pues he venido en cuarta y no se me ha calado el coche. Digo, bueno, yo te estaba preguntando por qué tal tu vida, qué tal tus estudios, y no por cómo has venido conduciendo, ¿no? Pero efectivamente el chaval estará aprendiendo y por lo tanto será conscientemente competente, estará pensando a la vez que actúa, hasta que al final será inconscientemente competente como cualquier persona que maneje o que conduzca, ¿vale? Hará muchas cosas a la vez, legales o no legales, hablar por el móvil, leer el periódico, ¿vale?, pero lo hará de forma inconsciente y será muy competente. Bueno, pues este ciclo de aprendizaje, este ciclo de gestión del cambio, pues realmente es exactamente igual a la hora de buscar un nuevo trabajo, ¿no? Este ciclo es por el que pasamos todas y cada una de las personas cuando queremos afrontar un cambio. No sabemos que no sabemos cambiar, empezamos a intentarlo hasta que finalmente somos expertos. Igual que hablar inglés, conducir, jugar al baloncesto o esquiar. Cualquier cosa que queramos hacer pasa por este proceso. Y solamente hay piedras en el camino en el momento en el que eres conscientemente incompetente. Y esas piedras en el camino no te las pone nadie, te las pones tú. Es decir, el ser humano, cuando si a mí me dicen ahora mismo, desgraciadamente sé que no sé chino, ¿vale?, pues soy conscientemente incompetente. Y yo mismo me pongo piedras y digo: no quiero aprender chino, ¿vale? Y por tanto freno y prefiero volver en el 90% de mi tiempo a ser inconscientemente incompetente y no acordarme de las cosas que no sé hacer, sino acordarme de las que sé hacer. Pero muchas veces para afrontar un cambio de trabajo es obligatorio saltar esas piedras. Y cuando saltas esas piedras siempre y empiezas a ser conscientemente competente, pues te sientes que haces el ridículo.
Yo me acuerdo de la primera clase que daba, que me estaba mirando constantemente a ver si la corbata, no sé qué pensarán. Estaba súper nervioso, ¿no? Y estaba súper nervioso básicamente porque era conscientemente competente. Hasta que al final pues, te pones delante de una cámara, de unos alumnos, te pones a hablar inglés, te pones a dar una conferencia o te pones a jugar un partido de pádel, ¿vale? Y ya lo haces de más manera natural porque lo has hecho pues muchísimas veces, ¿no? Pues la búsqueda del cambio de trabajo es exactamente lo mismo. Hasta que no lo hagamos muchísimas veces, pues es difícil incorporarlo en nuestra dinámica de actuación de forma normal y tenerle miedo, ¿no? ¿Qué ha conseguido, por tanto? Pues básicamente 3 cosas, ¿no? La primera es la fase de Think, muy alineada con la primera parte de esta charleta, ¿no? El decir, oye, defínete, no salgas al mercado laboral hasta que no tengas clarísimo qué vas a ser, cómo lo vas a vender, qué te van a preguntar, qué vas a contestar. Porque si tú tienes muy claro internamente lo que vas a ser, qué quieres ser, y lo vives con ilusión, lo vives con pasión, con dedicación, esa ilusión, esa pasión y esa dedicación la vas a transmitir ahí fuera, y eso se contagia. Si tú no lo vives con pasión, si vas con desgana, si vas con indiferenciación, ¿vale? Ahí el mercado laboral no te va a coger y vas a quemar muchísimas oportunidades. Por lo tanto, hasta el momento que no tengamos perfectamente atada esta primera fase, nosotros no recomendamos buscar ningún tipo de empleo. En segundo lugar, voy al mercado y ¿qué hago? ¿Cómo digo lo que quiero ser de mayor? ¿Cómo le digo yo a mis empleadores quiero esto, quiero lo otro? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es preparártelo. Y te lo tienes que preparar en 90 segundos, en 30 segundos, en 10 segundos. ¿Qué le voy a decir yo a mi vecino? Que es, obviamente, un amigo, o no tan amigo, pero es miembro de mi network, miembro de las personas con las que yo me relaciono, ¿vale? En esos 20 segundos que dura el ascensor de mi casa. Le tendré que decir algo para hacerle cómplice de mi búsqueda de empleo. Porque si le digo, estoy parado porque me han despedido, o soy director de marketing, pero quiero pasar a ser director financiero, pues este señor me puede ayudar de muy pocas maneras. Pero si yo le digo, oye, yo soy ingeniero industrial, hablo inglés y hablo francés, y me apetece mucho el mundo de las telecomunicaciones, la respuesta cuando lleguemos al portal puede ser, oye, pues mi primo trabaja en Vodafone, o mi padre conoce a alguien en Telefónica, y lo puedo hacer cómplice de mi búsqueda de empleo, ¿no? Pues esta segunda parte es el Go. El Go significa que buscar empleo no es más que otra cosa que ser un empleo en sí mismo. Y requiere 8 horas de tu tiempo al día. La gente piensa que buscar empleo es ponerse detrás de un ordenador, ¿vale? Y aplicar a Infojobs o a cualquier plataforma como LinkedIn o Twitter o Facebook a buscar ahí a ver qué sale. Es que eso no es buscar empleo, ¿vale? Buscar empleo es enamorar. Buscar empleo es ilusionar. Buscar empleo es dedicarse a ello. Buscar empleo es venderse a sí mismo y por lo tanto es salir a la calle, es relacionarte, ¿vale? Y todo eso es lo que tienes que hacer en esa segunda fase, en la de ir con pasión, ir con ilusión, ir con dedicación, tocar todos los palos, no despreciar a ningún contacto, porque cualquier contacto te puede presentar a otro contacto y otro contacto, y ir sembrando. Aquí consiste en sembrar, y sembrar bien, sembrar con tu proyecto muy bien definido y sin salirte del guión. Cuando eso has sembrado, al final lo que tienes que hacer es recoger. Pero la recogida no puedes esperar sentado. También tienes que seguir sembrando. Tienes que ser absolutamente estricto en la recogida. Tienes unas fechas. La uva, si no la recoges en tiempo, se pasa. Bueno, pues el mercado laboral es igual. Tiene sus tiempos, tiene sus momentos. Y hay que estar ahí. Y hay que ser muy constante y no perder nunca, nunca esa ilusión, ese objetivo vital, porque eso pues siempre llega. Tarde o temprano, siempre llega. Por nuestras manos, yo que sé, han pasado 1000, 2000 profesionales este último año. El 83% de ellos se han recolocado en un tiempo bastante bueno, ¿vale? Una media de 5,3 meses, lo cual es todo un éxito. Es decir, si otros pueden, todos y cada uno de nosotros podemos. Por lo tanto, la limitación individual está en cada uno de nuestros cerebros, pero no está en el mercado, ¿no? Y con esto, bueno, pues yo básicamente recomendaros pues que mucha pasión, mucho network, mucha ilusión
y muchas ganas y mucho tiempo, y con eso pues cualquier cambio de trabajo pues es posible. Yo puedo decir que me he quedado con ganas de más. Rafa, dicen que la atención dura 20 minutos y yo he estado 50 pegado a tu a tu conversación. Lo que pasa que es muy interesante, la verdad. Yo resumiría un poco lo que nos comentas, si me lo permites. Definición y diferenciación de lo que hacemos, de quiénes somos. Posicionamiento en el mercado, en qué mercado de referencia, qué es lo importante para nosotros, qué duda cabe de que es un proceso, y es un proceso de cambio por el que hay que pasar, que hay que madurar, que hay que sufrir, entiendo de tus palabras, y además lo has expresado con mucha pasión, y que hay que hacer cómplices en la búsqueda, y comprometer a los demás en la búsqueda de empleo. No sé si es un resumen más o menos acertado, ¿no? Pero yo creo que ha sido muy gráfico en qué barreras y qué elementos entran en juego cuando sufrimos un cambio profesional y, por supuesto, cuando nos despiden, como muy bien decías. Si os parece, abrimos el turno de preguntas. Supongo que hay muchos participantes que quieren hacer preguntas. Y si no, yo tengo unas cuantas, ¿eh? Sí, voy a empezar yo mientras recogen las primeras preguntas. Y te voy a hacer algunas, Rafa, si me lo permites, fáciles, ¿eh? Muy fáciles. Gracias, José. Luego te invito una caña. Que son preguntas, como tú sabes, porque lo hemos hablado en varias ocasiones, que te hacen los profesionales por correo electrónico, en la calle, ¿no? Entre comillas. Y una es esta. Dice, oye, pues yo he desarrollado mi carrera profesional, por ejemplo, en ventas, no estoy pensando en nadie, en ventas tradicionales, como comercial también. Llevo 10, 12, 14 años de experiencia y deseo hacer un cambio profesional. Tengo trabajo, pero quiero hacer un cambio profesional. Sé que esto no es lo que quiero hacer en el presente o futuro. Me gusta, por ejemplo, la comunicación online. He hecho algún curso de cierta entidad. Me muevo en las redes sociales, pero no tengo ni idea de qué puedo hacer para hacer ese cambio, para que me acepten en ese cambio profesional. Yo creo que este ejemplo, con sus peculiaridades, se repite mucho en el mercado. ¿Qué les podrías decir, Rafa? Bueno, yo creo que esto efectivamente está pues súper de moda, ¿no? Lo primero que yo diría es preguntarte las causas por las que quieres hacer ese cambio. Muchos profesionales vienen con este cuento. El otro día comía con una muy amiga mía de la carrera, trabaja en banca de inversión, es managing director de una gran empresa, un gran banco mundial de inversión, y me decía, no, yo es que ahora me quiero dedicar a los recursos humanos. Pero bueno, que somos muchos ya en recursos humanos, Rafa. Tienes que desincentivarla, hombre. Eso lo intenté, pero lo intenté porque cuando tú rascabas el porqué de las causas, te dices, bueno, ¿por qué una persona quiere cambiar? Pues las causas eran básicamente, pues, un ascenso prometido y no realizado, un incremento salarial deseado y no alcanzado, una rabia incontenida al momento del entorno actual de la economía, ¿vale? Y en el fondo ves que son razones extrínsecas a la motivación de la persona. De acuerdo. Con lo cual, en primer lugar, tienes que saber si es una huida hacia adelante o si es por miedo. Obviamente, no te puedes plantear ese cambio, ¿vale? Entonces, primero, analizar la causa. En segundo lugar, si la causa es porque verdaderamente te apasiona, te ilusiona ese cambio, realmente te apetece cambiar, bueno, eso tiene un peaje y eso lo tenemos que tener claro. Es decir, si tú ahora mismo estás cobrando X por desarrollar una función y tienes cierta seniority y te quieres aprender, significa que tu seniority no te van a pagar por esa seniority que tienes, con lo cual, a priori ya vas a tener que pagar un pequeño peaje. O sea, lo que en definitiva es, tienes que andar el camino que has andado en la otra profesión. No del todo, porque obviamente todo lo que has hecho, mucho lo tienes en tu cartera y por lo tanto lo puedes rentabilizar. Vale. Hay que ver cómo lo rentabilizamos. Obviamente, los americanos, bueno, esto cada vez lo vemos más, ¿no? Con las prejubilaciones tan tempranas que estamos viviendo, los americanos lo tienen claro y le llaman a esto la segunda carrera, ¿no? El momento en el que salen de una organización
reflexionan sobre lo que les hace felices o no les hace felices y dicen, oye, yo ahora tengo unos años, desde los 50 a los 65, 70 años, de actividad laboral en la que no necesito necesariamente el mismo nivel de ingresos que antes, pero realmente puedo hacer otras cosas. Entonces dices, bueno, pues vamos a analizar cuáles son tus fuentes de felicidad y vamos a desarrollar una carrera profesional, una segunda carrera profesional basada en las cosas que a ti te hagan ilusión. Y eso es posible, factible. Yo me acuerdo un ejemplo de una persona que entró en un programa con nosotros que trabajaba en el sector transportes y que su ilusión era ser product manager de motos. De motos, específicamente. De motocicletas. Y digo, bueno, pues vamos a ver cómo se reconvierte un señor así. Claro. Y efectivamente. Pero claro, cuando era tan pasional, tan vivencial, cuando realmente es que él quería eso, obviamente en la fase de Think se lo preparó tan bien, sabía tanto del sector, te podía decir cualquier marca de cualquier año, de cualquier modelo, cilindrada, motores, competitividad en precio, competitividad, que cuando fue a las entrevistas de Product Manager, ningún otro Product Manager de los competidores demostró tanta pasión y tanta ilusión. Supongo sacar una ventaja competitiva de esto, ¿no? Efectivamente. Y es ahí cuando te dan el puesto de trabajo, porque si ganas un puesto de trabajo y le dices al señor de Vespa, que al final se recolocó en Vespa, es decir, no, es que la moto que se sacó en tal año era de tal cilindrada y a mí me gusta esta y esta no sé qué, no, claro, ya simplemente esa pasión que demuestran, dice, que otro no le voy a dar la oportunidad. Claro. Con lo cual, ¿es posible cambiar? Sí es posible. Mientras que la causa sea la verdadera pasión por el nuevo oficio y no sea la huida hacia adelante. Has comentado Estados Unidos, pero no sé si estás de acuerdo conmigo en que existen diferencias culturales importantes, incluso de práctica y de praxis laboral, que hacen que esos cambios, que como muy bien explicas, sean un poquito más fáciles, más sencillos, al otro lado del charco. Aquí en Europa, concretamente en España, son un poquito más difíciles porque no se entienden, porque nuestra cultura arrastra otras tradiciones. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. Bueno, yo creo que sí, que más que nuestra, al otro lado del charco y este lado del charco, yo creo que incluso es un tema también conceptual de España como país. Vale. ¿Vale? Es decir, Europa o un holandés es muchísimo más abierto a un cambio de estas características versus un español. De hecho, el gran problema que nosotros tenemos, obviamente tenemos una tasa de empleo de desempleo elevadísima, ¿vale? Pero si analizamos el microempleo, realmente en personas que están formadas, tituladas y con formación elevada, la tasa de empleo se reduce muchísimo. ¿Vale? Pasamos de un 20% a un 7%. Entonces, el problema de España no está en la preparación o en el oficio. El problema de los españoles está en dos cosas. Básicamente, la inmovilidad geográfica, ¿vale? Y la rigidez del mercado laboral. Es decir, nadie se quiere mover de su pueblo, de su ciudad o su barrio. Todos queremos vivir al lado de la suegra, por desgracia, a mí. Y obviamente tenemos que capitalizar lo que hemos estado en una empresa. Por lo tanto, como el sistema laboral te favorece a generar una indemnización X, pues nadie se quiere cambiar. Este tipo de cosas hacen que tengamos una cultura española, ¿vale? Que el empresario sea muy cauto ante las distintas aventuras que quiera el trabajador. Pues dice, o sea, yo empresario te contrato a ti a tu nueva aventura ideológica de que quieres ser ahora product manager. Pues obviamente necesitas, por el entorno cultural, mucho más pasión que un americano. Ok. Otra cosa que has dicho que me ha gustado, porque además me encanta cómo explicas y con la pasión que explicas lo que dices, ¿no? Y has dicho que hay cosas, hay elementos que conservamos de, digamos, la carrera profesional 1 a la segunda carrera profesional. Estás diciendo, y dime si estás de acuerdo con lo que te comento, que en estos escenarios son las habilidades y las competencias profesionales lo que realmente aportan un valor añadido en esa segunda venta que hago como profesional de mi segunda carrera profesional, y es donde tengo que estar más enfocado, porque seguro que hay elementos que compartimos entre las dos carreras profesionales y por lo tanto me tengo que anclar ahí. Sí, efectivamente, yo creo que ahí hubo, antes de Daniel Goleman, que hablaba de la inteligencia emocional, hubo un profesor en la Universidad de Harvard
que yo he estudiado muy de cerca, que se llama David McClellan, estudió las motivaciones del ser humano y vio cuáles eran básicamente las diferencias entre los mediocres y los excelentes en una profesión. Y cuando tú ves la diferencia entre el mediocre y el excelente en una profesión y ahondas en eso, al final siempre te das cuenta que el conocimiento es una condición necesaria, pero no suficiente para el éxito profesional. Totalmente y por de lo acuerdo. tanto, la diferencia viene en esas características personales que tú desarrollas. Y efectivamente, por eso decía antes que tú te llevas un bagaje. Tú, desde que has desarrollado un oficio hasta el momento, has desarrollado unas competencias, unas características personales. Tú no eres igual de líder cuando empezaste a trabajar en una empresa a cuando llevas 16 años. No, Claro. no tienes la misma capacidad de impacto cuando empiezas a trabajar que posteriormente, ¿no? Y así sucesivamente. Por lo tanto, ese desarrollo de capacidades que hemos tenido te lo llevas contigo, y es algo por el que yo siempre fomento mucho a que las personas lideren su propia carrera profesional y no se las lideren las empresas. ¿Cuántos de nosotros estamos donde estamos porque después de acabar la carrera me seleccionaron aquí, después entré aquí, después me promocionaron aquí y ahora me encuentro con 40 años que estoy en esta unidad de negocio, en esta empresa, en este sitio, pero yo no he decidido estar aquí? Han sido la vida y las circunstancias las que me han llevado, ¿no? Bueno, pues en ese sentido yo sí que recomiendo tomar las riendas tú de tu carrera profesional en un momento determinado, porque si no va a ser demasiado tarde. O sea que en definitiva poner en valor todas esas capacidades y habilidades que uno tiene, ¿no? Efectivamente. Creo que tenemos preguntas. Sí. Cuando queremos cambiar de sector, ¿cómo debemos plantear esto a la empresa que nos interesa? ¿No da un poco sensación de indecisión? Muy buena pregunta, la repito para que nos oigan todos, Rafael. Cuando queremos cambiar de sector, repítemela, perdón, que se me ha ido. Para cambiar de sector, ¿cómo Sí. planteárselo a la empresa? Sí, cuando queremos cambiar de sector, ¿cómo se lo planteó la empresa? ¿Vale? Muy ¿En bien, qué escenario jugamos? Yo creo que cuando quieres cambiar de sector, lo mejor que puedes hacer es no tener tu miedo a qué pensará la empresa porque yo vengo de otro sector, sino todo lo contrario, es qué puedo proponer yo a la empresa para dar un plus de ideas de otro sector que van a ser magníficas en este nuevo entorno, ¿vale? Y eso lo vemos constantemente, es decir, las tendencias de consumo van pasando de sectores en sectores. El sector financiero genera una serie de tendencias que luego llegan al sector asegurador y el sector asegurador muchas de ellas llegan al sector consumo y al revés. Por lo tanto, esas tendencias que van y vienen intersectoriales es lo que yo tengo que aprovechar para decir, oye, yo vengo de un sector totalmente distinto y por eso te voy a dar aire fresco, te voy a dar más ideas y por eso voy a valer más que cualquier persona que venga del sector, porque mi valor añadido va a ser mayor. Nosotros, por ejemplo, tenemos una norma dentro de la compañía, dentro de una de las unidades de negocio, donde no contratamos a ninguna persona que venga del sector. Justamente porque esa parte es un sector en un momento determinado rancio, absolutamente antiguo, absolutamente endogámico, y digo, si meto a alguien del sector, estoy alimentando la maquinaria de lo mismo, y por lo tanto no voy a romper con las verdades inmutables del sector. Convenzcamos a nuestro empleador de que podemos aportar valor añadido en un sector determinado veniendo de otro. Totalmente de acuerdo, no puede ser de otra forma. ¿Tenemos más preguntas? Sí, pregunta Enrique, ¿cómo ves los currículums clásicos y aburridos? Vale, Enric nos pregunta que cómo ves, muy buena pregunta Enric, los currículums clásicos, aburridos, grises, añadiría yo, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que Enrique lo ve igual que yo, ¿eh? Lo ve igual que yo, grises y aburridos. Yo creo que el currículum tiene que ser simplemente una herramienta muy deseable, es decir, que genere deseabilidad de conocerte. Tú no puedes contar mucho en un currículum, porque si cuentas mucho no eres deseable, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, es, bueno, pues con todo, sin querer ser machista ni muchísimo menos, ¿vale? Es mucho más bonito ver a una mujer en bikini porque te imaginas el resto, ¿vale? Pues eso es deseabilidad, ¿vale? Pues el currículum tiene que generar esa deseabilidad de que te llamen para conocerte, ¿vale? Entonces tienes que poner muy poco, tienes que poner datos que sean atractivos para que el becario de recursos humanos, el técnico de recursos humanos, el director de recursos humanos, diga, este parece que encaja, le voy a llamar para conocerlo, porque en el cara a cara es donde vas a ganar. Por lo tanto, el currículum tiene que ser escueto, sintético, muy numérico y generando mucha deseabilidad. O
sea que Enric hace un currículum sexy. Exacto. Muchas gracias. Otra pregunta. Pregunta Óscar, ¿qué planteamiento hay que hacerse para facilitar la adaptación a un cambio de puesto de trabajo forzado por la misma empresa? Muy bien, Óscar nos pregunta que qué planteamiento nos tenemos que hacer para hacer un cambio de puesto de trabajo que es forzado o es deseado o es potenciado desde dentro de la compañía. Muy bien, esto Muy buena pregunta. es muy buena pregunta. Aquí hay dos alternativas a esto, Óscar. La primera es que te lo digan y te den un tiempo de reacción, es decir, que te den, no te digo una segunda oportunidad, sino un tiempo de decir, oye, en 6 meses tienes que salir de la compañía o en 4 meses, o que no te den tiempo. La manera de afrontarlo es un poquito diferente, el resultado es el mismo. La primera forma es que te tienes que poner las pilas de forma inmediata para buscar desde tu puesto de trabajo actual. Las personas, cuando les comunican esto y tienen una serie de tiempo para recolocarse o buscar otra alternativa, normalmente se agarran a la idea de que entre un proyecto nuevo que haga que me quede, mi jefe se arrepentirá, voy a trabajar el doble y se van a ver lo que valgo, ¿vale? Y entonces surge un efecto perverso para tu persona, que es que te enfrascas o te agarras a lo que tienes para demostrar que tú vales y quieres sentirte querido, ¿vale? Esto es un error porque estás perdiendo ese tiempo valiosísimo para comunicar al mercado laboral que tú quieres cambiar de motu propio, aunque no sea del todo verdad, ¿vale? Y sobre todo aprovechas para tener más fácil el salto de una compañía a otra. En el caso en el que la desvinculación sea inmediata, pues lo que te va a ocurrir es que vas a pasar por ese ciclo de frustración, de miedo, de estrés, y hay que pasarlo de la forma más rápida posible, al principio sin comunicar nada a nadie, y cuando ya tengas tu proyecto definido y claro, con mucha fuerza, mucha pasión, mucha ilusión y con todos los atributos que siempre digo, porque de verdad es que son esos y no más. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa si dentro de un trabajo hacen un cambio que te hace perder posición y autoridad? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa, nos preguntan desde la red, si dentro de tu trabajo te hacen hacer un cambio en el que pierdes autoridad, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa es una magnífica pregunta, porque eso realmente trastoca una de las motivaciones que decía antes de McLellan, que es la estructura de poder. El problema de ahí es que tú tienes un estatus, un poder, ¿vale? Eso te alimenta, te da fuerza, y que lo cambien, te sientes en peores circunstancias que el resto, o te ves en un agravio comparativo, o piensas que qué pensarán los demás de mí, ¿no? Es un tema muy emocional, muy interno. Yo, en mi opinión, yo creo que ahí hay que ser mucho más astuto que la compañía. Yo creo que no tenemos que tener lo que los psicólogos llaman un secuestro de la amígdala, es decir, reaccionar emocionalmente sin pensar. No se puede reaccionar Autocontrol, ¿verdad? Sin pensar. Tienes que asumir el cambio, porque ese cambio va a sufrir la misma curva otra vez, aunque sea interno, que hemos sufrido antes, ¿vale? Tienes que asumir ese cambio, y una vez que ya tengas asumido el cambio, que estés en tu nuevo puesto de trabajo y que lo desarrolles con cierto éxito, es cuando te tienes que proponer o bien volver a demostrar a la compañía de que tú quieres esto otro y voy a hacer lo que sea necesario para conseguirlo, o bien cambiar el trabajo, ¿vale? Pero ahí tienes que ganar tiempo. Muy bien, muy buen consejo, Rafa, muy buen consejo. Pregunta Yolanda, sí. Experiencia profesional versus falta de formación. ¿Cómo convencer que tengo las herramientas personales pero no la formación? Experiencia profesional versus falta de formación. ¿Cómo convencer a la compañía de que soy la persona y que tengo las herramientas, el know-how necesario? Muy bien, es una también muy buena pregunta, efectivamente. Yo creo que lo mejor para convencer, normalmente los empresarios y los directivos no necesitan el título del máster, ¿vale? Lo que necesitan son los logros, con lo cual en ese caso estás en mejor situación que el contrario, que es mucha formación y poca experiencia, porque tú puedes contar logros, puedes contar qué le puedes aportar al que te va a contratar, ¿vale? Si tú cuantificas tus logros pasados con formación y sin formación y consigues convencer de que puedes conseguir lo que ya has conseguido en la nueva empresa, lo vas a tener muchísimo más fácil, ¿no? Muchas veces la excusa, entre comillas, de la formación es porque básicamente nos llegan tal cantidad de currículums
que por algún lado hay que filtrar, ¿vale? Entonces el problema está en saltarse ese filtrado si no tienes la formación, no tanto en el cara a cara. En el cara a cara seguro que tú, Yolanda, lo vas a tener muchísimo más fácil porque tienes esos logros conseguidos en tu pasado, ¿no? Muy bien. ¿Más preguntas? Sí. Antonio Sánchez pregunta, ¿cómo ve la situación actual donde los profesionales tienen que irse al extranjero? Muy bien, Antonio Sánchez nos pregunta que cómo ves la situación de los profesionales que, de una forma más o menos obligatoria, se tienen que ir a trabajar al extranjero para tener un puesto de trabajo. Claro, yo no sé los años que tiene Antonio. Si tuviera pocos, y pocos ya más o menos de 30, lo vería como una grandísima oportunidad, ¿no? Si no tienes ataduras aquí, pues es una grandísima oportunidad. Yo creo que también se nos ha mal acostumbrado en España. España es un país que ha vivido unas épocas de bonanza económico brutales. España es un país donde los españoles queremos muchísimo nuestra tierra, y es lógico y es normal, pero tenemos que salir de la burbuja, ¿no? Y la burbuja está muy clara, es decir, un tío en Massachusetts pierde su trabajo y en 24 horas está ubicado en California con su caravana y ha vendido su casa, ¿no? Y eso es lo normal en Estados Unidos, ¿vale? Obviamente España tiene que pasar por un proceso similar tarde o temprano, y ahora ha llegado el momento en que tenemos que emigrar. Yo lo vería como una oportunidad de verdad buena para aprender de otras culturas, para aprender de otros entornos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues yo en mi caso personal, yo tengo 3 hijos, ¿vale? Mi mujer y yo tenemos clarísimo que lo único que queremos serían personas que vean el mercado laboral de un punto de vista global y mundial, y no desde el barrio Salamanca o Madrid o la Castellana, ¿no? Es decir, lo único que les podemos dejar, la herencia que mejor les podemos dejar, es una magnífica educación para que puedan recolocarse o colocarse en cualquier parte del mundo y que vean el mercado laboral como un global. Si lo vemos tremendamente acotado, ¿vale? Pues obviamente si pescas en un mar donde hay pocos peces, pues poco pescado te puedes llevar. Pero si quieres pescar en el mundo, pues tienes más probabilidades de hacerlo, ¿no? Y de hacer lo que te gusta, ¿no? Muy bien. Pregunta Óscar, ¿cómo puede ayudar Recursos Humanos a las personas que sufren un cambio de puesto dentro de la empresa? Muy buena pregunta. Óscar nos pregunta cómo puede ayudar Recursos Humanos, sé bueno la respuesta, por favor, a las personas que están buscando un cambio de puesto. Bueno, pues yo tengo aquí algunos ejemplos. Bueno, aquí hay 2 cosas: que están buscando un cambio de puesto o que les han cambiado su puesto de trabajo, según he entendido, ¿no? Hay muchas empresas ahora mismo que están dando unos programas chulísimos, yo he visto alguno de ellos, hemos impartido alguno de ellos, que es la gestión en la incertidumbre, ¿no? Y que tiene que ver con una iniciativa que hace Recursos Humanos con el fin de apoyar a líderes, mandos intermedios y técnicos, independientemente del rol que tengas, a decir, oye, ¿cómo te motivas tú ahora que no te vamos a poder subir el sueldo? ¿Cómo te motivas tú ahora cuando no te voy a poder promocionar? ¿Cómo te motivas tú ahora cuando te mantengo en este puesto de trabajo porque no te puedo dar otro y da gracias a que no te echen? Bueno, pues yo creo que Recursos Humanos puede hacer programas de gestión de la incertidumbre que ayuden muchísimo a los trabajadores internamente, y que existen y que están súper desarrollados, y que por supuesto si alguno quiere, pues yo estaré encantado de ahondar en el contenido de ellos. Me temí en la respuesta, pero me ha gustado, me ha gustado. ¿Alguna pregunta más? Sí, la última. Quizás la última, sí. María, ¿cómo debemos afrontar un cambio de jefe? María nos pregunta, también muy buena pregunta, para terminar, ¿cómo afrontamos un cambio de jefe, Rafa? ¿Qué hacemos? Difícil pregunta, además. Difícil pregunta, ¿eh? Estoy pensando en todos los que he tenido en mi vida y no sé cómo contestarla. La verdad es que yo creo que un cambio de jefe es una oportunidad. Un cambio de jefe, al fin y al cabo, es aprender cosas nuevas. Un cambio de jefe es romper con el pasado y mejorar nuestro futuro. Por lo tanto, yo creo que cualquier jefe, por muy malo que sea, siempre tiene cosas de las que se pueden aprender, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar el tiempo que nos toque en aprender al máximo de esa persona, de su experiencia, incluso de sus defectos, ¿por qué no? Y de sus virtudes, ¿no? Eso es. Bueno, creo que terminamos aquí el turno de preguntas. ¿Tenemos la última? Sí. Como queráis, sí, hacemos una última. Pregunta Yolanda nuevamente. Yolanda. El futuro laboral cercano. ¿Cómo animarías a los que recién perdimos el trabajo y nos sentimos útiles con
¿cómo ves el entorno laboral cercano? Nos preguntan. Y ¿cómo hacer un cambio laboral de 180 grados? ¿Cómo animar a los que... Eso es, ¿cómo animar a los que nos sentimos útiles si hacemos un cambio laboral de 180 grados? No sé muy bien cómo enfocar la pregunta. Pues si te sientes útil, Yolanda, es que ya estás al final de la curva, o sea, estás en el mejor momento. Es decir, ya puedes poner toda la carne al asador para salir ahí fuera y comerte el mercado laboral, porque puestos de trabajo hay. A verlos hay, que sean exactamente lo que tú quieres, lo que te has imaginado, lo que has soñado, pues a lo mejor no. Pero yo creo que cualquier trabajo es maravilloso, cualquier trabajo es de verdad una fuente de oportunidades. Y yo siempre lo digo, y además lo digo absolutamente sin ningún tipo de... y con toda la humildad del mundo, ¿no? Si yo me tocara salir de mi compañía, realmente yo no podría aguantar sin trabajar, y trabajaría en lo que fuera necesario, de verdad, porque cualquier trabajo es útil para la sociedad, para los que nos rodean y sobre todo para nuestra autoconfianza y para sentirnos nosotros bien con nosotros mismos. Entonces, realmente lo que haría es mucha ilusión, mucha pasión y coger cualquier cosa que dentro de tus posibilidades sea medianamente incluso ilusionante. Muy bien, pues ahora sí que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a vosotros. Rafael Vara. Bueno, Rafa. Rafa para los amigos y para todos vosotros. Muchísimas gracias por venir. Me arrepiento de no haberte llamado antes. Y creo que los comentarios que has hecho, la exposición, por supuesto, ha sido muy útil para mí y para todo el mundo en general. Antes de cerrar, quiero comentar dos cosas. El próximo webinar es el 18 de abril, donde esto al final está haciendo un ciclo de amigos. Tenemos a otro amigo, a Luis Manuel de Mercer, donde hablaremos de retribución salarial. Y si os habéis perdido alguna sesión, como sabéis, podéis acceder al canal de YouTube, tanto de OBS como de EAE, donde tenéis todos los vídeos y todos los podcasts disponibles. Muchísimas gracias a todos y gracias, Rafael. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches.